Ustedes se levantan temprano un domingo, preparan su ropa, sacan su rosario y mientras caminan hacia la puerta de su casa, ven los cuartos de sus hijos o de sus nietos con las luces apagadas. Ellos siguen durmiendo. Ustedes se van a misa solos, con un nudo en la garganta, preguntándose en qué fallaron, por qué esa fe que ustedes les enseñaron con tanto sacrificio de repente se secó. Esa escena de dolor callado se repite en miles de hogares católicos cada semana. Soy el padre Miguel Fortea. Llevo décadas acompañando almas en confesión, y lo que voy a decirles hoy nace de esa experiencia y de ese sufrimiento que veo en sus rostros. Cada semana hablo aquí de lo que importa de verdad para nuestra salvación. Si quieren seguir recibiendo esto, suscríbanse. Somos una comunidad de católicos que no se rinden ante el relativismo del mundo. Y como somos una familia espiritual, les pido que en los comentarios dejen el nombre de ese hijo o nieto por el que sufren, para que recemos juntos por él. El Evangelio de hoy nos revela por qué está pasando esto y cómo debemos responder. Y quiero empezar dirigiéndome a ustedes. A los que son abuelos aquí presentes, les voy a pedir algo concreto antes de empezar. Piensen en la fe de sus nietos por un momento mientras escuchan lo que Cristo nos acaba de decir hoy. Piensen en los rostros de esos muchachos y muchachas que ustedes aman con toda el alma. Piensen en los domingos por la mañana, cuando ustedes se preparan para venir a la casa de Dios y ellos se quedan dormidos. Piensen en las excusas que les dan cuando ustedes, con esa preocupación de abuelos, les preguntan por qué ya no rezan, por qué ya no se acercan a los sacramentos, por qué han dejado que su alma se vaya secando. Seguramente han escuchado respuestas que les duelen en el corazón. Les dicen que la iglesia es aburrida. Les dicen que ellos tienen su propia manera de comunicarse con Dios, en la naturaleza, en sus pensamientos, sin necesidad de curas ni de misas. Les dicen que no sienten nada cuando rezan y que por lo tanto no tiene sentido hacerlo. Les exigen a Dios que se manifieste a su manera, que les dé una prueba, que les resuelva la vida, que les hable al oído si es que de verdad existe. Piden señales. Igual que la multitud del Evangelio de hoy. Acabamos de escuchar a Jesús pronunciar palabras sumamente duras, palabras que hoy a muchos les escandalizarían porque no encajan en ese cristianismo de azúcar que el mundo moderno se ha inventado. Cristo mira a la multitud y no les dice frases motivacionales, les dice con claridad meridiana: esta generación es una generación perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Ustedes sufren hoy, como padres y abuelos, viendo a las nuevas generaciones alejarse de la iglesia, buscando señales a su medida, pidiendo que Dios se adapte a sus gustos, o simplemente ignorando la fe porque requiere un esfuerzo que no están dispuestos a hacer. Hoy, el Señor no solo les habla a ellos, nos habla a nosotros, nos va a decir cómo permanecer de pie, cómo mantener nuestra fe inquebrantable, para ser nosotros la señal que ellos necesitan desesperadamente ver, aunque no lo sepan. Quiero que nos detengamos en la escena que San Lucas nos acaba de pintar. Nos dice el Evangelio que la multitud se apiñaba alrededor de Jesús. Imaginen el calor, el polvo, el ruido, los empujones. Había cientos, tal vez miles de personas rodeando al Señor. Lo apretaban, lo sofocaban. A primera vista, alguien podría pensar que era un éxito pastoral rotundo. Alguien podría decir: miren cuánta gente sigue al Maestro, qué gran triunfo, qué maravilla de convocatoria. Pero Cristo, que no mira las apariencias sino que escudriña los corazones, sabe perfectamente por qué están ahí. No se apiñan a su alrededor porque tengan hambre de la verdad. No lo buscan para arrepentirse de sus pecados. Lo buscan porque quieren espectáculo. Quieren que les multiplique el pan para no tener que trabajar. Quieren que cure a los enfermos para ahorrarse el sufrimiento. Quieren que haga llover fuego del cielo, que les dé una señal espectacular que los deje con la boca abierta y los entretenga un rato. Exigen que Dios se comporte como un mago a su servicio.
Y Jesús no cede. Jesús nunca cede ante los caprichos humanos. En lugar de halagarlos por estar ahí, en lugar de darles el show que piden, los confronta con una verdad que destroza su orgullo religioso. Les recuerda a dos figuras del Antiguo Testamento. Dos figuras que, para los judíos de esa época, eran lo más lejano que había al pueblo elegido. Les habla de los ninivitas y de la reina del sur. Este es el detalle que muchas veces pasamos por alto cuando escuchamos este pasaje. Jesús está ofendiendo profundamente a quienes lo escuchan. Les está diciendo que aquellos que no tenían la ley de Moisés, los paganos, los extranjeros, los que supuestamente estaban lejos de la salvación, respondieron a Dios infinitamente mejor que ellos, que lo tienen todo, que tienen el templo, los profetas, los mandamientos y la alianza. Nínive no era una ciudad cualquiera. Era la capital del imperio asirio, el enemigo más cruel y sangriento que tenía el pueblo de Israel. Nínive representaba el paganismo más puro, la violencia, la idolatría, la depravación. Sin embargo, la primera lectura nos acaba de relatar algo asombroso. Llega Jonás, un profeta extranjero que ni siquiera quería ir a predicarles, un profeta que recorre la inmensa ciudad dando un mensaje tajante, de una sola línea, sin adornos, sin anestesia. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Y qué hacen los ninivitas? ¿Piden señales? ¿Le dicen a Jonás que haga un milagro para creerle? ¿Le exigen que hable más bonito y no sea tan pesimista? No. El texto es clarísimo. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, mayores y pequeños. Hasta el rey se bajó del trono, se quitó el manto, se sentó sobre la ceniza y mandó que todos, absolutamente todos, hicieran penitencia y se convirtieran de su mala vida. Sin pedir pruebas, sin exigir milagros, escucharon la palabra y cambiaron de dirección. Respondieron con lo que acabamos de rezar en el Salmo, con un corazón contrito y humillado, que es el único sacrificio que Dios no desprecia. Y Cristo, mirando a los israelitas que lo rodean, mirando a los bautizados que llenan nuestras iglesias, mirando a esta generación nuestra, les dice y nos dice: los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio para condenar a esta generación, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Aquí está el Hijo de Dios vivo, hablando cara a cara, entregándose en la Eucaristía, derramando su gracia en los sacramentos, y nosotros seguimos pidiendo que la fe se nos haga fácil, seguimos exigiendo que Dios nos hable a nuestra conveniencia. La fe no consiste en buscar milagros, hermanos. La fe no es un sentimiento de bienestar espiritual. La fe consiste en obedecer la voz de Dios que nos llama constantemente a la conversión. Cristo nos llama hoy a la santidad. No nos llama a un cristianismo de sofá. No nos llama a una religión cómoda donde solo venimos a la iglesia a pedir que nos vaya bien en los negocios o que no nos enfermemos. Nos llama a ser santos. Y la santidad es exigente. Esa generación perversa de la que habla Jesús sigue viva hoy. Es la generación que pide señales porque, en el fondo, no quiere asumir el trabajo doloroso y costoso de la conversión. Queremos que Dios haga todo el esfuerzo. Queremos que nos envíe un rayo del cielo que nos quite los defectos sin que nosotros tengamos que batallar contra ellos. Queremos sentir una paz inmensa en el corazón, pero sin tener que perdonar al familiar que nos ofendió, sin tener que devolver lo que no es nuestro, sin tener que abandonar esa relación de pecado, sin tener que apagar la televisión o el teléfono para ponernos de rodillas a rezar. Queremos una fe a la medida de nuestra comodidad. Queremos que Dios nos demuestre su amor resolviéndonos los problemas inmediatamente. Pero yo les digo hoy, con toda la claridad que me da el Evangelio, quien ama a Dios, obedece. Dios no promete que la vida será fácil. Dios promete la salvación, y el camino de la salvación pasa invariablemente por el Monte Calvario. Pedir una señal para creer es la excusa perfecta del alma perezosa. El que no quiere cambiar de vida,
siempre encontrará un motivo para dudar. Siempre dirá, es que Dios no me ha hablado claro, es que yo no siento el llamado, es que si viera un milagro, entonces sí me comprometería. Es mentira. Quien no tiene el corazón dispuesto a obedecer, aunque viera a un muerto resucitar frente a sus ojos, encontraría la manera de justificar su incredulidad. Por eso Jesús se niega a darles la señal espectacular que exigen. Porque el problema no está en la falta de evidencia. El problema está en la falta de voluntad. El problema es la tibieza. Esa enfermedad espiritual silenciosa que nos va pudriendo el alma por dentro, haciéndonos creer que estamos bien porque no matamos ni robamos, mientras pasamos los días enteros sin un solo acto de verdadero amor a Dios. Pensemos en la fe con la que muchos de ustedes crecieron aquí en México. Miren hacia atrás, a los años de su infancia y juventud. Recuerden a sus padres y a sus abuelos. Piensen en aquel hombre de campo, aquel padre de familia que se levantaba de madrugada a trabajar la tierra, con las manos partidas, que antes de salir de su casa se persignaba ante una imagen desgastada de la Virgen de Guadalupe. Piensen en esa madre o abuela que, después de una jornada agotadora de lavar, planchar y cocinar para una familia numerosa, sacaba su rosario de cuentas de madera y se arrodillaba en el suelo frío a rezar. Aquellas generaciones no andaban buscando experiencias místicas extraordinarias. No iban de iglesia en iglesia buscando a un sacerdote que hablara más bonito o que los hiciera llorar de emoción. Aquella gente iba a misa a las 6 de la mañana, en latín, muchas veces sin entender cada palabra, pero sabiendo perfectamente quién estaba en el altar. Ayunaban los viernes, especialmente en esta época de Cuaresma, comiendo poco y sin quejarse. Caminaban kilómetros bajo el sol para ir a cumplir una manda o para confesarse. Tenían una fe recia, una fe estructurada, profunda, silenciosa y resistente como las raíces de un árbol viejo. Esa fe de nuestros mayores no necesitaba luces de colores, ni pantallas gigantes, ni sermones motivacionales, ni coros que parecieran conciertos de música pop. Era una devoción constante, y esa es la fe que sostiene a las familias cuando llega la tragedia. Comparen esa fe robusta con lo que tenemos hoy. Hoy hemos dejado entrar en nuestras casas y en nuestras iglesias el relativismo espiritual. Nos hemos tragado el cuento de que Dios entiende todo y por lo tanto no exige nada. Repetimos como loros frases vacías del mundo. Lo importante es no hacerle mal a nadie. Cada quien vive la religión a su manera. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. ¿Para qué me confieso con un hombre si me puedo confesar directo con Dios en mi cuarto? Esa religión emocionalista, hecha a la medida personal, es una religión falsa. Y los frutos están a la vista. Produce cristianos débiles, incapaces de soportar la más mínima contradicción. Produce familias desorientadas que al primer golpe de la vida se desmoronan porque no tienen dónde agarrarse. Produce una fe sin raíces que hoy grita aleluya porque consiguió un trabajo y mañana reniega de Dios porque le diagnosticaron una enfermedad. La fe se vive, no se inventa. Y la fe se sostiene con disciplina espiritual, con los sacramentos, con la obediencia estricta a la doctrina de siempre, la que no cambia. Cuando la religión se convierte en un simple sentimiento para sentirnos bien, muere de inanición en cuanto el sentimiento desaparece. La oración disciplinada, hecha por obligación amorosa, aunque el corazón esté árido, es lo único que nos sostiene cuando el consuelo espiritual nos abandona. Jesús nos pone el ejemplo de la reina del sur, la reina de Sabá, en esta misma reprensión. Escuchen la gravedad de sus palabras. La reina del sur se levantará el día del juicio para condenar a los hombres de esta generación, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Aquella mujer pagana, movida por un deseo auténtico de encontrar la verdad, emprendió un viaje peligrosísimo a través del desierto. Dejó la comodidad de su palacio, enfrentó saqueadores,
soportó el calor sofocante, gastó una fortuna en camellos y regalos, todo para ir a Jerusalén a escuchar a un hombre sabio. Invirtió tiempo, esfuerzo, bienes y arriesgó su vida por la verdad. Y nosotros, que tenemos a alguien infinitamente más grande que Salomón a la vuelta de la esquina, guardado en el sagrario de nuestra parroquia, ponemos 1000 excusas. A nosotros nos pesa caminar 2 cuadras para ir a la iglesia. Nos quejamos si el sacerdote predica 5 minutos de más. Dejamos de ir a misa si hace mucho frío, o si hace mucho calor, o si está lloviendo, o si tuvimos visita el domingo. No queremos hacer el mínimo esfuerzo. Santa Teresa de Ávila, esa inmensa doctora de la Iglesia, entendía esto a la perfección. En su libro El Camino de Perfección, ella advierte a sus monjas, y nos advierte a todos, que para seguir a Cristo en la vida espiritual, para alcanzar el agua viva de la gracia, se requiere lo que ella llama una determinada determinación. Esa frase lo es todo, determinada determinación, es decir, una voluntad férrea, inquebrantable, pase lo que pase, cueste lo que cueste, murmure quien murmure, se canse quien se canse. Santa Teresa detestaba la tibieza. Sabía que la falta de determinación es el cáncer del alma. Hoy, a muchos católicos les falta exactamente esto. No tienen mala voluntad, pero son débiles, inconstantes, volubles. Empiezan una novena y al tercer día se les olvida. Hacen el propósito de rezar el rosario y al mes lo dejan porque están muy cansados del trabajo. Prometen confesarse frecuentemente y dejan pasar años enteros acercándose a comulgar en pecado mortal porque les da vergüenza o pereza buscar al confesor. Si no hay disciplina espiritual, si no nos obligamos a nosotros mismos, si no nos ponemos un freno, la fe muere. Y yo les digo algo doloroso que he visto a lo largo de mis años como sacerdote, algo que pesa profundamente en mi corazón de pastor. He acompañado a mucha gente en su lecho de muerte, en el hospital, en las crisis matrimoniales. He visto a familias enteras romperse. Y he comprendido que la inmensa mayoría de la gente que se aleja de Dios no lo hace porque de repente se hayan vuelto ateos convencidos. No abandonan la fe por un odio intelectual hacia la Iglesia. La abandonan por puro y físico cansancio espiritual. Se van agotando lentamente porque dejaron de rezar, porque dejaron de acudir a la fuente de la gracia que es la Eucaristía, porque sustituyeron el silencio de Dios por el ruido del mundo. Y cuando el alma se debilita por falta de alimento, cualquier excusa es buena para tirar la toalla. Pero escúchenme bien, porque no podemos señalar a las nuevas generaciones ni quejarnos de cómo está el mundo sin mirarnos a nosotros mismos. No somos mejores que la multitud que empujaba a Cristo exigiendo señales. A veces, y lo sabemos en la intimidad de nuestra conciencia, nosotros también somos esa generación perversa. Nosotros también le decimos a Dios en la oración: Señor, si de verdad existes, si de verdad me amas, arregla el matrimonio de mi hijo que se está divorciando. Señor, si eres poderoso, quítame este dolor de espalda que no me deja dormir. Señor, si de verdad me escuchas, haz que aprueben el negocio que estoy esperando. Condicionamos nuestra fidelidad a que Dios nos cumpla nuestros deseos. Tratamos de hacer trueques con el Altísimo. Y cuando Dios, en su infinita y misteriosa sabiduría, permite la cruz, cuando el hijo se va de la casa, cuando la enfermedad avanza, cuando el dinero no alcanza, cuando la injusticia triunfa, entonces nos enfriamos, entonces dejamos de rezar, entonces decimos que Dios nos ha abandonado. Ahí es cuando se demuestra de qué material está hecha nuestra fe. Dios no cambia. Quien cambia es el hombre. Sus promesas son eternas, su verdad es inamovible, su doctrina no se adapta a las modas de cada siglo ni a los berrinches de ninguna generación, por más progresista que se crea. La cruz no se negocia. No hay salvación sin la cruz de Cristo, y pretender un cristianismo sin sacrificio
es la mentira más grande que el demonio ha sembrado en nuestras mentes. Cristo nos dice hoy que la única señal que se nos dará es la señal de Jonás, es decir, la señal de su muerte y de su resurrección. 3 días en el vientre de la tierra para salir victorioso. Esa es la única garantía que necesitamos. Él ya venció a la muerte, ya pagó el precio de nuestros pecados. No necesitamos ver ángeles bajando del cielo para creer. Solo necesitamos arrodillarnos ante el crucifijo y entender lo que costó nuestra salvación. Ustedes, abuelos, padres de familia, que lloran por sus seres queridos alejados, tienen una misión importantísima. Ustedes están llamados a ser esa señal de Jonás para sus familias. Sus hijos y sus nietos no van a volver a la fe porque los obliguen a empujones ni porque los regañen todo el día. Van a volver cuando vean en ustedes a hombres y mujeres de una fe firme, inquebrantable, serena en medio de la desgracia. Van a volver cuando vean que ustedes no se doblan ante las ideologías de este mundo enfermo. Van a volver cuando presencien la coherencia de una vida sacramental que no se rinde ante el cansancio. Tienen que ser un testimonio de fe firme en tiempos donde todo el mundo duda. Ustedes son los guardianes de la fe en sus hogares. No pueden aflojar ahora. Pero para ser verdaderamente esa señal de Cristo en nuestra casa, necesitamos empezar por el principio. Necesitamos limpiar nuestra propia alma. No podemos quejarnos del lodo que hay en el mundo si nosotros mismos tenemos el corazón manchado. Por eso, hoy quiero dejarles una tarea muy concreta, una aplicación que no debe pasar de esta semana. Quiero hablarles de la pureza de corazón. Para ver a Dios en nuestra vida, para poder entender sus tiempos y sus misterios, sin exigirles señales, necesitamos un corazón puro. El Evangelio nos pide hoy conversión interior, igual que Nínive. Y la conversión no es solo dejar de hacer cosas gravísimas. La conversión diaria se pelea en la mente y en el corazón. Esta semana, la tarea de todos los que me están escuchando es vigilar y combatir sin tregua nuestros pensamientos y nuestros deseos desordenados. Vamos a cortar de raíz la queja constante, esa amargura con la que criticamos a los demás, a la nuera, al vecino, al político, al obispo. Vamos a limpiar nuestra mirada. Vamos a cuidar lo que vemos en la televisión, lo que consumimos en nuestros teléfonos, lo que entra por nuestros ojos y mancha nuestra imaginación. Vamos a dejar de murmurar y de juzgar. Vamos a pedirle al Señor, con el salmista: «Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con un espíritu firme». Si limpiamos nuestra vasija por dentro, la luz de Cristo va a brillar hacia afuera, y entonces sí, seremos luz para esos hijos y nietos que caminan a oscuras. No se desanimen. La batalla es dura, pero el Señor está de nuestro lado y la Virgen María nos cubre con su manto para que perseveremos hasta el final. Ahora, antes de terminar, les pido que hagamos silencio un momento en nuestro interior. Pidamos al Espíritu Santo que esta palabra que acabamos de escuchar no se quede flotando en el aire. Que el Espíritu de Dios baje sobre nuestras mentes y grabe a fuego su verdad en cada uno de nuestros corazones. Que nos dé la fuerza, la valentía y la determinada determinación para abandonar la tibieza, para dejar de pedir excusas y para que tengamos la gracia de permanecer fieles a los pies de la cruz, pase lo que pase. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.